Hola, soy Rosa Liarte y voy a explicar la unidad 10 titulada España de 1902 a 1939. Esta unidad se divide en dos apartados. El primer esquema habla del reinado de Alfonso XIII y el segundo esquema hablaremos de la Segunda República y la Guerra Civil Española. Comenzando por el esquema del reinado de Alfonso XIII, vamos a conocer su primer periodo, que es la regencia de su madre María Cristina de Habsburgo. Y vamos a conocer el reinado de Alfonso XIII, que lo tenemos aquí en la foto, pero para situarnos tenemos que irnos a nuestro tema 5, donde vimos la España del siglo XIX y nos quedamos en el periodo de la Restauración borbónica, en el que el padre de Alfonso XIII, Alfonso XII, hijo de Isabel II, para recordéis, tenía en el sistema de la Restauración el turnismo político, en el que los partidos políticos se iban turnando cada 4 años en las elecciones debido al pucherazo. Esto lo ideó Cánovas del Castillo, para que os situéis. Pero lo que le sucederá a Alfonso XII es que muere prematuramente por tuberculosis, con 27 años de edad nada más. Y su mujer, embarazada en esos momentos, tendrá a Alfonso XIII. Así que tendremos en este primer apartado de la unidad la regencia de María Cristina de Habsburgo, hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII, que será con 17 años. ¿Y qué sucederá? Pues lo que os decía aquí, cuando muere Alfonso XII en 1885, su mujer estaba embarazada del que sería el futuro Alfonso XIII. Durante los primeros 17 años, su madre será la regente de España. ¿Qué hará María Cristina? Pues vamos a conocer un poco durante su gobierno, lo que sucedía, y ella continuó lo que ya hacía su marido. Conservadores y liberales seguían turnándose en el gobierno de España y republicanos no estaban muy contentos con esto. Además también se sumaron anarquistas, socialistas y vascos y catalanes que querían la independencia, y todos ellos se oponían al turnismo político. Además, el sufragio universal masculino fue introducido en España en 1890 y comenzaron así desórdenes políticos y sobre todo protestas, pues trabajadores y campesinos tenían una baja calidad de vida y los anarquistas sumaban a estas protestas la violencia. Esto empezó a dar problemas en el gobierno de María Cristina, que en 1897 se suma uno más, y es que el italiano anarquista Michele Angiolillo asesina a Cánovas del Castillo. Pero a todos estos sucesos hay que nombrar el desastre del 98. ¿Y qué es este suceso? Pues recordad que a lo largo del siglo XIX España fue perdiendo todas sus colonias poco a poco, Ya lo vimos con la independencia de las colonias hispanoamericanas en el tema 5. Pero aún quedaba para España Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Entre 1895 y el 96 comienzan revueltas en Cuba y Filipinas contra España. En 1898 el barco norteamericano Maine explota en el puerto de La Habana. Y aquí comienzan los problemas, porque Estados Unidos acusa a España de la explosión de este barco. Ya sabéis que a Estados Unidos que le toquen un barco pues no le gusta. Y Estados Unidos tenía intereses por la isla de Cuba, así que apoyará a los rebeldes cubanos porque tiene intereses y dice, pues yo apoyo a los cubanos contra España, dando así a lo que se conocerá como la guerra hispano-estadounidense, que terminó ganando Estados Unidos. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues España tuvo que vender, y escuchad bien, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam a los Estados Unidos por 20 millones de dólares, y Cuba obtendría la independencia. Además, la pérdida de las últimas colonias españolas se conocerá, como ya os he dicho antes, como el desastre del 98, un gran desastre para España. Pero no solo eso, es que además la guerra dejó a España en una gran crisis en este periodo y un país en declive.
Tras el desastre del 98, nos vamos al segundo apartado de la unidad, que es el declive del turno dinástico de 1898 a 1917. En 1902 llegará a la mayoría de edad de Alfonso XIII y será coronado rey. Y como os decía, nos vamos al punto 2, conociendo los 4 apartados que tiene este punto 2, que es el declive del turnismo dinástico de 1898 a 1917. Y el primer apartado es el reformismo conservador. ¿Y qué sucederá? Pues se va a hacer mayor de edad en 1902 y se inició con una fuerte crisis por el desastre del 98, además que le llevó a los partidos dinámicos, conservadores y liberales, los que se iban turnando, a iniciar un programa de reformas. ¿Y quién comienza gobernando? En este caso, el gobierno de Maura, que son conservadores. Intentaron algunas reformas, pero no acabaron con el caciquismo. ¿Qué es esto del caciquismo? Pues los caciques estaban al frente de pueblos y de diferentes zonas y eran quienes conseguían ese pucherazo, esas trampas en las elecciones, y eran personas con mucho poder. Y además, pues si no consigues acabar con los caciques, no acabas con la corrupción electoral. Por lo que todo fue un fracaso. Aquí tenéis una imagen de Maura. Bueno, pues mientras la oposición se fortalecía. ¿Y qué sucedía? Pues por un lado estaban los republicanos, que ellos se fueron haciendo más famosos y crearon la Unión Republicana y el Partido Radical. Por otro lado estaban los nacionalistas, que tuvieron un triunfo electoral tanto catalanes como vascos. Además, el socialismo, el PSOE y su central sindical, la UGT, consolidaron su presencia en Madrid, el País Vasco y Asturias, y su dirigente, Pablo Iglesias, que lo vimos en el tema 5, fue en 1910 el primer diputado socialista. Además de eso, los anarquistas se fraccionaron, seguían divididos entre ellos. Los había radicales que defendían acciones terroristas y los habían que no defendían estas acciones terroristas y formaron la CNT. Lo siguiente que sucederá en el gobierno de Alfonso XIII fue la Semana Trágica, y es que hubo un levantamiento popular en Barcelona en 1909 y fue bastante importante porque su chispa fue el reclutamiento de soldados para la guerra de Marruecos, una guerra que los españoles no estaban muy de acuerdo en ir a ella y se le llamó para reclutarlos a la guerra, y los españoles empezaron a protestar. En este caso, donde las protestas fueron más grandes fue en Barcelona en esta fecha. El levantamiento fue aplastado por el ejército y la represión resultó desproporcionada. ¿Os suena que un rey tomara medidas contra el pueblo? Sí, ya lo vimos con el zar de Rusia y pasará también en España. Aquí en España murieron más de 100 personas y además sus líderes fueron ejecutados, algo que molestó muchísimo, y estos hechos provocarán la dimisión de Maura y el rey formó un nuevo gobierno, ahora con los liberales, tras la Semana Trágica. ¿Qué harán los liberales? Pues estaban al mando de José Canalejas. Tenemos aquí una foto de él y en este caso los liberales intentaron un reforzamiento del poder civil del Estado frente a la Iglesia, intentándole quitar poder a la Iglesia. Iniciaron además una descentralización del Estado, que significa dividir en provincias y comunidades autónomas. Pero el asesinato de Canalejas por los anarquistas en 1912 llevó a un nuevo gobierno conservador al poder. ¿Quién estuvo al frente de los conservadores? En este caso se inaugura el periodo como la crisis de 1917 y fue el conservador Eduardo Dato, que gobernó de forma totalmente autoritaria. Esto llevó muchísimo descontento social y llevó a amplios movimientos de protestas. Aquí tenéis una foto de Eduardo Dato. ¿Qué sucederá además de eso? Pues las fuerzas políticas de oposición, los partidos políticos que estaban en contra, exigieron la dimisión del gobierno de Eduardo Dato, y grupos militares organizaron lo que se conoce como las juntas de defensa.
Los sindicatos UGT y CNT convocaron una huelga general revolucionaria en la época porque querían derrocar al gobierno. Además, esta situación de crisis mostraba el deterioro de la vida política y social y evidenció una gran crisis política en España. Todo esto, además, tuvo influencia de la Revolución Rusa en 1917, que hizo que se incrementaran las tensiones entre izquierda y derecha. Con la crisis de 1917 llegará la crisis de la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera. Tercer punto de la unidad, que va el periodo de 1917 a 1931. Nos vamos ahora al punto 3, y es que la Restauración tendrá una gran crisis y llegará la dictadura. ¿Cómo llega el declive de la monarquía? Pues llegará en el periodo del 17 al 23. ¿Y qué sucedió aquí? Pues en estos años hubo más de 13 gobiernos diferentes, lo que muestra la falta de apoyo parlamentario y además la llegada al fin del turno pacífico que había antes. Una inestabilidad política que trajo mucha conflictividad social. Los sindicatos comenzaron a aumentar su afiliación y además en 1921 los sectores más radicales del PSOE crearon el Partido Comunista de España, que empieza a existir el comunismo en España. Además, los sindicatos y grupos políticos de izquierda impulsaron movilizaciones obreras y huelgas, pero sobre todo los trabajadores industriales hicieron mayor presión con un parón de trabajo de 40 días. Ante toda esta situación, el gobierno endureció su actitud y entró en un proceso de violencia social. ¿Qué se suma a esto? La derrota del Anual. ¿Y qué es esto? Pues como podéis ver ahí en la imagen, muchísimas personas fallecidas, y es que en 1921 en Anual, un protectorado del Rif en Marruecos, el ejército español sufrió una derrota con más de 12.000 soldados muertos. Ante este desastre, la izquierda pidió una investigación sobre las responsabilidades. Es lo que se conoce como el expediente Picasso, donde se inculpaba hasta al propio rey de este fracaso. ¿Qué sucederá? Pues para frenar la presentación a las Cortes del informe, lo que se hizo fue que se acusaba además a militares e incluso al propio rey, como ya os decía. Ciertos sectores del ejército propiciaron un golpe de Estado antes de que se conociera todo lo que había detrás de este desastre. Así, un golpe de Estado que hizo que se hicieran con el poder los militares. Y comienza así lo que conocemos como la dictadura de Primo de Rivera, de 1923 a 1931. Aquí tenemos al rey Alfonso XIII y al dictador Primo de Rivera. Y es que en 1923 el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, con el consentimiento del rey Alfonso XIII, que esto es muy importante porque lo consintió, y el apoyo de los partidos políticos conservadores, protagonizó un golpe de Estado que dio paso a lo que se conoce como la dictadura militar, inspirada en el fascismo italiano de Mussolini. Aquí podemos ver a una imagen de Primo de Rivera, quien introdujo la dictadura basada en el fascismo a España. ¿Qué sucederá? Pues el nuevo régimen suspendió la Constitución que ya había, disolvió el Parlamento y prohibió los partidos políticos y los sindicatos. Además, también destituyó a todos los cargos electos, diputados, alcaldes y todo ello, y estableció la censura de la prensa. Además, ejerció una gran represión sobre intelectuales, profesores, universitarios y organizaciones de izquierda. La dictadura se mantuvo en el poder gracias a una buena situación económica y al fin del conflicto marroquí. Pero sucederá algo mundial y será el crack del 29, que se empezó a notar un clima de oposición a la dictadura y que también repercutió un poco a España. Falto de apoyos, el dictador dimitió en enero de 1930 y Alfonso XIII nombró de jefe de gobierno al general Berenguer. Otra dictadura será la de Berenguer, que debía preparar unas elecciones y retornar la legalidad constitucional. Pero esto realmente nunca sucedió y es el periodo que se conoce como la dicta blanda.
Dicta blanda en vez de dictadura, y detrás del general Berenguer vendrá la dicta blanda también de Aznar, hasta que llegue la Segunda República Española, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de esta unidad. En resumen, para que comprendas mejor el reinado de Alfonso XIII que acabamos de ver en este esquema, este rey encontró 4 problemas principales. El primero, la falta de representantes políticos que le apoyaran. El segundo, la mala situación de los campesinos en la época. El tercero, los problemas de la guerra del Rif y el nacionalismo catalán. Y, por último, el desastre del 98, que llevó a que el propio rey apoyara la dictadura de Primo de Rivera. Abandonó el rey España tras las elecciones de 1931 de forma voluntaria. A pesar de su imagen pública, Alfonso XIII fue de talante liberal, aficionado al erotismo e introdujo el cine porno en España, produciendo varias películas. A pesar de todo esto, Alfonso XIII fue un hombre que dio importancia a la educación y sobre todo a la investigación. Le encantaba el motor y la ingeniería y realizó donaciones para impulsar la ciudad universitaria en Madrid. Alfonso XIII tuvo un primer hijo que fue Alfonso, que nació hemofílico y renunció su derecho al trono. Su segundo hijo, Jaime, nació sordo y tras la presión de su padre, también renunció al trono. Tendrá después 2 hijas más, una Beatriz y la otra María Cristina, que finalmente no gobernaron porque hubo un último hijo que fue Don Juan, pretendiente al trono tras el fallecimiento de su padre en 1941, pero nunca llegó a ser rey. Esto te lo contaré en la próxima unidad del franquismo. Para que te sitúes de esta forma, Alfonso XIII es el padre de Don Juan, como ya te he dicho, y Don Juan es el padre del rey Juan Carlos I, y Juan Carlos es el padre del actual rey Felipe VI. Así, Alfonso XIII es el bisabuelo de nuestro actual rey Felipe VI. Ahora nos vamos a la segunda parte de la unidad, que es la Segunda República y la Guerra Civil Española. Comenzando con el esquema de la Segunda República y la Guerra Civil Española, el primer apartado es la Segunda República, un régimen democrático, cómo llegó al poder y las novedades de la Constitución de 1931, que vamos a conocerlas. Pues nos vamos a la unidad de la Segunda República y la Guerra Civil Española y cómo comenzó la Segunda República como un régimen democrático. Sucedió justamente en la fecha del 12 de abril de 1931, que se convocan elecciones municipales y dio el triunfo a las candidaturas republicanas en casi todas las capitales de provincia. Conocido el resultado, el rey Alfonso XIII se exilia de forma voluntaria y se forma un gobierno provisional que proclamará la Segunda República Española el 14 de abril de 1931, de forma pacífica. Aquí, como ya sabes, tienes enlaces para conocer mejor estos hechos en diferentes vídeos. ¿Qué sucederá después? Pues se montará un gobierno provisional. Y vamos a ver qué hace este gobierno provisional, porque estaba integrado por los diferentes partidos políticos que habían firmado lo que se conoce como el Pacto de San Sebastián y elegirán a un presidente de la República. Este será Alcalá Zamora, que lo tenemos aquí en una imagen. ¿Qué hará el gobierno provisional? Pues iniciará una serie de reformas y convocará, entre otras cosas, elecciones nuevamente para crear Cortes Constituyentes, para crearle una constitución a España. Las Cortes elaboraron la Constitución de 1931, que implantaba un régimen plenamente democrático donde todos los partidos políticos podían estar representados y sin trampas en las elecciones como se venía haciendo hasta ahora. Unas reformas que fueron muy novedosas para la época y que mucha gente no estaba preparada para esta reforma de la Constitución que luego veremos. Pero esta Constitución nació
condicionada por no haberse conseguido un consenso, o sea, que llegaran de acuerdo todos los partidos políticos. En los temas que más se discutió fue en la cuestión religiosa, que no había un consenso para ponerse de acuerdo, y las autonomías, pues habían autonomías que querían tener aún más. Esto daría que parte del país pues no se identificara con el nuevo régimen de la Segunda República y el ambiente se comenzaría a crispar y comenzarían diferentes conspiraciones contra la República porque no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo. Vamos a conocer ahora las novedades de la Constitución de 1931. Como ya os he dicho, bastante novedosa para lo que había en esta época en España. Lo primero, reconocimiento de las libertades individuales, libertad de expresión, de reunión y de asociación. Y por primera vez se reconocían nuevos derechos. Uno de ellos, el divorcio, que hasta ahora en España no existía. Además de esto, también el sufragio universal sin distinción de sexos. Podrán votar las mujeres por primera vez en España. El Estado confesional. ¿Y qué quiere decir confesional? Sin religión oficial, o sea, en el que se reconocía la libertad de conciencia y el derecho a practicar cualquier religión y a recibir una educación laica. Como podéis ver, la Iglesia tenía mucha influencia en España y estas nuevas normas llevarían también a conflictos entre personas que defendían la Iglesia y los que no querían la Iglesia. Y además también una educación laica donde no hubiera religión en las escuelas públicas. Además, también la nueva Constitución defendía la organización territorial descentralizada, o sea, que se pudieran crear regiones autónomas, lo que conocemos hoy como comunidades autónomas. También se reconocían las lenguas particulares y además se decretaba que el castellano era el idioma oficial de la República. Finalmente, además también la importancia del bienestar social. La Constitución permitía que el gobierno pudiera expropiar bienes para utilidad pública y animaba a potenciar la enseñanza pública y gratuita. El segundo punto de la unidad es el bienio reformista, periodo de 1931 a 1933. Teniendo como presidente de la República a Alcalá Zamora y presidente del gobierno a Azaña. Vamos a conocer qué sucedió en este periodo. Tras este periodo comienza el bienio reformista del 31 al 33. Como ya os he dicho, presidente de la República Alcalá Zamora y presidente del gobierno Azaña, quien continuó con la labor reformista. Aquí tenemos una imagen de Azaña. Pues bien, se realizarán diferentes reformas a lo largo de los años 1931 y 1933. La que se comenzará, sobre todo desde el principio, será la reforma agraria, importante para los campesinos españoles, que querían mejorar la producción y la vida de los campesinos. ¿Qué se hizo? Pues para ello se dejó que se expropiaran los latifundios, estas grandes tierras en manos de nobles o de la Iglesia que estaban sin cultivar, y el reparto de tierras a campesinos para que pudieran trabajarla. El organismo encargado de esto fue el Instituto de Reforma Agraria, conocido como el IRA, que no contó con dinero suficiente para lograr estas metas, porque fueron muy complicadas en el periodo. Además de esto, se concedió la autonomía a Cataluña. Se hizo una reforma militar también, y esto es importante. ¿Por qué? Porque la gran influencia política de los militares y del ejército hizo que la República exigiera a los mandos jurar lealtad a la República. Y ya sabéis que después sucederá la guerra civil, ¿no? Así que, aunque se mandó a hacer esto, pues no tuvo bastante efecto. Además,
también se abordaron importantes reformas laborales que establecieron salarios mínimos y seguros de accidentes que en España pues no existían. Además, una reforma educativa muy importante. Se pensaba que la educación era la vía para la mejora social y se construyeron 10.000 nuevas escuelas de primaria en España en solo 2 años y se aumentó el presupuesto de educación en un 50%. Además, también se regularon el matrimonio civil y el divorcio para no tener que solo casarte por la Iglesia, ¿no? Todas unas reformas, como podéis ver, muy novedosas para la España de los años 30, ¿eh? ¿Y qué pasará? Pues habrán oposiciones a estas reformas tan nuevas. ¿Quiénes son los primeros que se oponen? Pues los grandes propietarios de tierras, que claro, les estaban expropiando esas tierras, las altas jerarquías de la Iglesia y el ejército, que también estaban en contra. Consideraban demasiado radicales estas reformas. Además de todo esto, también anarquistas y sindicatos querían transformaciones aún más profundas, pero ya eran demasiado novedosas. En agosto de 1932 hubo un intento de golpe de Estado, lo que va demostrando que la República era bastante inestable políticamente. Esto lo intentó el general Sanjurjo en Sevilla. Pero, a pesar de todo esto, fracasará el golpe de Estado. Además, también en 1933, en enero de 1933, hubo un levantamiento campesino que se conoce como levantamiento de Casas Viejas en Cádiz, que se saldó con varios muertos, un hecho que también tendrá muchísima importancia durante la Segunda República. Además, en septiembre de 1933, Azaña presentó su dimisión y esto llevó a convocar unas nuevas elecciones. En estas elecciones, la derecha, lo que son los partidos de derecha, acudió a las elecciones unida en un bloque llamado CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, partido católico dirigido por Gil Robles, que tenemos aquí en una foto a la derecha. Y es aquí, en la Segunda República Española, donde hay que destacar el papel de 2 mujeres relevantes. La primera, Clara Campoamor, que fue defensora del voto de la mujer en España y lo consiguió en estas elecciones. También hay que destacar el papel de Victoria Kent. Victoria Kent, al contrario que Clara Campoamor, decía que no debía de votar la mujer en estas elecciones, pues, según Victoria Kent, ganaría la derecha si las mujeres votaban, pues ella justificaba esto diciendo que también irían a las urnas las monjas y personas de la Iglesia y votarían a la derecha. Sin embargo, finalmente, por fin se consiguió por parte de Clara Campoamor el voto de las mujeres, pero Victoria Kent tuvo razón porque en estas elecciones ganó las elecciones la derecha con el partido político unido de derechas que fue la CEDA. Continuando con la Segunda República Española, el tercer punto es el bienio conservador y el Frente Popular, periodo del 33 al 36. Después de este apartado tienes que realizar una entrada en el blog explicando las principales reformas que hubieron en la Segunda República Española y cómo fueron las reacciones a todas estas reformas en la Segunda República. Pasamos así ahora al tercer punto, el bienio conservador y el Frente Popular, periodo del 33 al 36. Este bienio conservador que ha ganado las elecciones la derecha estará conformado por el presidente de la República con Alcalá Zamora y presidente del gobierno Lerroux, que lo tenemos aquí en una foto. Bien, ¿qué sucedió en este periodo de gobierno? Pues el centro derecha ganó las elecciones, como ya os he dicho, en 1933. El Partido Radical del cordobés Lerroux se hizo a cargo del gobierno apoyado por la CEDA de Gil Robles, pero este hombre fue el que se puso al frente del gobierno. El nuevo gobierno, ¿qué hizo? Pues paralizó las reformas. No estaban de acuerdo con las reformas que había llevado ya la izquierda, así que paralizó las reformas emprendidas por el anterior gobierno, provocando desconfianza de la izquierda. Deshizo todo lo que hicieron anteriormente.
En 1934, la entrada de ministros de la CEDA en el gobierno no fue bien recibida por parte de los partidos de izquierda y decidieron tomar el poder de forma no democrática, lo que derivó en una revolución en octubre. Tras sofocar esta revolución, el gobierno entró en crisis. Las diferencias ideológicas entre izquierda y derecha y la corrupción en el Partido Radical pusieron fin a la coalición gobernante y se convocaron nuevas elecciones otra vez para febrero de 1936. Como ya estáis apreciando, la estabilidad de la República era bastante complicada entre izquierda y derecha. Ahora tenemos el Frente Popular. El Frente Popular tomará las riendas y en este caso ahora será presidente de la República Azaña y presidente del gobierno Casares Quiroga. ¿Qué es lo que sucede en este periodo? Pues lo primero es que la izquierda se presentó a las elecciones unida en este caso, hizo como anteriormente hizo la derecha y en lo que se conoció esta unión fue el Frente Popular, integrado en este caso por socialistas, comunistas, partidos republicanos y algunas fuerzas nacionalistas y anarquistas, todos ellos unidos en lo que se conoce como el Frente Popular. En la derecha ganaron peso los líderes extremistas como Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera, líder del partido fascista de Falange Española, que ya os debe de sonar, ¿no? Y el Frente Popular ganó las elecciones finalmente. Así ya tenemos ahora un gobierno de izquierda, pero ganó de forma ajustada, no ganó las elecciones sobrado. El nuevo gobierno reemprendió la política de reformas que vimos en el punto anterior y esto hizo que aumentara la crispación. Se produjeron huelgas, quemas de iglesias, enfrentamientos armados y algunos militares dirigidos por el general Mola, y quedarse con este nombre porque luego lo vamos a ver, comenzaron a planear una conspiración contra la República. ¿Y qué es lo que planearon? Pues planearon un golpe de Estado que falló. ¿Y qué sucederá en este caso? Pues el 12 de julio de 1936 la derecha asesinó al teniente Castillo, un hombre de izquierdas, conocido así, y esto afectó mucho a la izquierda, perder a esta persona. Así que la izquierda respondió. ¿Y cómo respondió? Pues compañeros de Castillo asesinaron a Calvo Sotelo, líder de la derecha. Así izquierda y derecha estaban crispadas. Este intento de golpe de Estado falla, como os he dicho, entre el general Mola y Franco, Mola a la cabeza, pero Mola morirá en extrañas circunstancias. Hay gente que comenta que realmente quien estaba detrás de la muerte de Mola podría ser Franco por intereses para ir de cabeza, ¿no?, en el frente como sublevado. Pero no hay forma de demostrar esto, ¿no? Así que Mola morirá en extrañas circunstancias, como os contaba, y se precipitó la sublevación de las tropas españolas, o sea, los militares que estaban en África el 17 de julio de 1936, dirigidas por el general Franco, se sublevan y da comienzo así la Guerra Civil Española del año 36 al 39. Tened cuidado porque mucha gente cree que aquí es el fin de la República y no, durante la Guerra Civil Española la República seguirá gobernando hasta el año 39 que gana la Guerra Civil Franco, y eso hay que dejarlo muy claro. Mientras hubo Guerra Civil, la Segunda República siguió gobernando. Visto este punto de cómo se llega hasta la Guerra Civil, vamos a pasar al siguiente. Sublevadas las tropas de Franco, nos vamos al apartado 4 de esta unidad, que es la Guerra Civil Española y la división de España, que tuvo dos bandos, uno el republicano y el otro la zona sublevada, el bando sublevado por parte de Franco. Y ahora vamos a conocer uno de los capítulos más tristes de la historia de España y es
la guerra que dividió España. Mientras, como ya os decía, la Segunda República seguía. Hubo varios gobiernos, pero hay que destacar que el presidente de la República durante la Guerra Civil fue Azaña, lo tuvimos anteriormente como presidente del gobierno, ahora es presidente de la República, y como presidentes del gobierno tuvimos que destacar a Largo Caballero y después a Juan Negrín. ¿Qué sucederá aquí? Pues el golpe, bendecido por la Iglesia, porque la Iglesia apoyó al bando sublevado, así fue apoyado por una parte también del ejército y por los partidos carlistas, monárquicos, conservadores, falangistas, y dividió así de esta forma España en dos zonas, en dos bandos, la zona sublevada y el bando republicano. Aquí os he puesto la zona sublevada en azul y el bando republicano en rojo. Podemos ver cómo se aprecia en el mapa cómo fue comenzando la división en los bandos. Ya os he dicho que las tropas venían de Marruecos y comenzaron en Cádiz y Sevilla, conquistando hacia el norte de España, Galicia y la zona norte. Ahora iremos viendo cómo fue sucediendo la Guerra Civil Española. La zona sublevada se denominaron nacionales, le decían los nacionales, y abarcaron Andalucía occidental, las dos Castillas, Galicia, Cáceres, Navarra, Baleares y Canarias. Crearon lo que se conoce como la Junta de Defensa Nacional, nombrando a Franco jefe del gobierno. Allá donde llegaban las tropas de Franco, iban conquistando y creando las Juntas de Defensa Nacional. Unificaron todas las fuerzas políticas en un único partido político, la Falange Española Tradicionalista, que se conoce en sus siglas como la FED, y un sindicato, la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, que se conoce como la JONS. Ahora vamos a conocer el bando republicano, y es que controló Aragón, en este caso el norte de España, Cataluña, Levante, Madrid y casi toda Andalucía. Como siempre os he dicho, si no tienes la capital de un país, no lo consigues conquistar. Y todavía en manos republicanas estaba la capital, Madrid. Así que hasta que no consiguieran la capital, no estaría por completo terminada la guerra. Se organizaron por parte de los republicanos milicias populares, o sea, las propias personas, no solamente militares, las propias personas se hicieron militares para defender la república y se metieron en los bandos y en los frentes a la guerra, pero carecían de coordinación, no tenían práctica, no eran personas especializadas en esto, al contrario del bando sublevado, que eran militares especializados, ¿no? Y a esto llevó que a veces pues las milicias se enfrentaban entre ellas. Crearon un ejército popular, el propio pueblo, en el que se englobaron las milicias, pero la desobediencia al gobierno debilitó el bando republicano e hizo que no estuvieran tan coordinados como el bando sublevado. ¿Qué tenemos ahora? La internacionalización del conflicto. Y es que ambos bandos tuvieron la ayuda del exterior, de países del exterior. Vamos a conocer quiénes ayudaron a cada bando. En este caso, en todos los países la opinión pública se dividió entre defensores del gobierno, o sea, defensores de la República, y los que apoyaban a los golpistas y a los militares. En este caso, por un lado tuvimos a Gran Bretaña y Francia, que convocaron una conferencia debido a lo que estaba sucediendo en España, y estos países firmaron un acuerdo de no intervención para evitar el conflicto en otros países. Recordad que está a punto de estallar la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial. Estamos en el periodo conocido en la Segunda Guerra Mundial como la política de apaciguamiento, donde los estados no quieren entrar en otra guerra y no hacen nada por evitarlo tampoco. Así, en el bando de la República obtuvo ayuda de la URSS. La URSS ayudó al bando de la República. Sí, Stalin, que ya lo hemos visto anteriormente, y le pagó al contado el gobierno de la República con los depósitos del oro del Banco de España. Arruinó la República y sus ahorros en los depósitos de oro del banco se los tuvo que pagar a Stalin. Es lo que se conoce como el oro de Moscú. Hay una película de esto y todo.
Contó con el apoyo también el bando de la República de numerosos intelectuales como Hemingway, Einstein, George Orwell, que interpretaban la guerra como una lucha contra el fascismo. Además, miles de voluntarios extranjeros abandonaron sus países y se alistaron en las brigadas internacionales. Estas brigadas internacionales tuvieron un papel destacado en ayudar a la República, pues eran personas normales que se sumaron en la lucha en la Guerra Civil Española para ayudar a la República contra los fascistas, ¿no? A los rebeldes, ¿quién les ayudó? Pues recibieron armas y soldados de la Italia fascista y de la Alemania nazi. Esta ayuda fue muy superior a la que obtuvo la República. ¿Qué sucederá después? Pues vamos a conocer la evolución de la guerra. En este caso, ¿qué sucederá? Pues la llegada de las brigadas internacionales y de aviones y tanques soviéticos impidió la toma de la capital e hizo que la República se resistiera a perder en este caso. Además, las tropas franquistas fueron derrotadas en la batalla del Jarama, muy famosa, y en la del Guadalajara. Pero seguimos con los sucesos de la guerra y sucederá algo más, y las tropas de Franco se dirigirán hacia el norte. El 26 de abril de 1937 tuvo lugar el famoso bombardeo de Guernica, de la ciudad del País Vasco, por parte de la aviación alemana de Hitler, que se conoce como la Legión Cóndor. Este suceso llevó luego al famoso cuadro que pintó Picasso protestando por este bombardeo, donde murieron muchísimas personas e inocentes en esta guerra, ¿no? Además, también la caída del norte fue un duro revés para los republicanos, ya que los sublevados se hicieron con los recursos industriales de España y mineros de esta zona. De hecho, se dice que la ayuda que recibió Franco de Hitler con estos aviones de la Legión Cóndor fue en parte una prueba para los nazis para la futura guerra mundial que iba a suceder, ¿no? Como que le sirvió la guerra civil a Hitler para poder poner a prueba sus militares y sus aviones, ¿no? Además, se produjo también la batalla del Ebro, muy famosa, que duró más de 3 meses y en la que el ejército republicano quedó destruido. Los nacionales tomaron Barcelona en enero del 39 y en marzo las tropas franquistas entraron finalmente en Madrid. La guerra se dio por concluida al conquistar la capital, como ya bien sabéis. La guerra civil provocó la pérdida de casi medio millón de vidas, el exilio de gran cantidad de compatriotas y la devastación del país. El último apartado de esta unidad es Vivir en guerra, donde vamos a conocer cómo era la situación de España en este periodo. Conocidos los principales hechos de la Guerra Civil Española del 36 al 39, vamos a ver qué era vivir en guerra, el hambre y la represión, pues fue muy dura para los españoles, y es que el abastecimiento de alimentos supuso un grave problema durante la Guerra Civil Española, sobre todo en zonas republicanas, ya que los nacionales dominaron en todo momento zonas agrícolas y llegar la comida en las zonas republicanas fue muy complicado. El racionamiento, que es racionar los alimentos, en este caso lo que se hacía era una cartilla donde se podía ir dando la comida a las personas de manera limitada, fue bastante común durante la guerra. Se establecieron cantidades determinadas, como ya os decía, de alimentos que se podía recibir por persona y por día. Las familias sufrían por temor a los reclutamientos, pues no querían luchar en la guerra, era entendible, ¿no? Se dieron además las represalias practicadas por ambos bandos, tanto el bando sublevado como el republicano daban estos famosos paseos. Un grupo armado sacaba de su domicilio a una persona con el pretexto de llevarla de paseo, se alejaban de la localidad y asesinaban a estas personas, ¿no? Porque no estaban en el bando, inocentes o por cualquier tema de cada bando asesinaban a las personas. Muchas familias cuentan que a lo mejor llegaban, se llevaban al padre y nunca más volvieron a verlo, ¿no? Y no saben ni dónde está enterrado. Líderes sindicales, en este caso miembros de la izquierda, intelectuales y militares fieles a la República, fueron encarcelados o asesinados en zona nacional.
Además, también en la zona republicana fueron especialmente perseguidos los caciques, terratenientes, empresarios y el clero, también los monjes y curas, ¿no? Los exiliados fueron enterrados en fosas comunes, se conocen como las fosas comunes, que a día de hoy pues trae también que hablar, pues no se sabe muchísima gente dónde están enterrados y muchas veces se han hecho excavaciones o una obra y se han encontrado fosas comunes donde hay cientos y miles de personas muertas, ¿no? Estas fosas comunes se abrían por la noche y ahí se enterraba a la gente sin identificación y sin saberse quiénes son. Hoy todavía, como ya os decía, se suman cadáveres de muchos de estos enterramientos anónimos y trae controversia, ¿no? Pues hay personas que dicen que hay que dejar a los muertos tranquilos y familias que quieren saber dónde están sus desaparecidos, ¿no? De este periodo. Refugiados y exiliados, no todo el mundo murió, hay gente que consiguió irse como refugiado a otros países o exiliado. Ante el temor del avance de las tropas de Franco, muchas personas abandonaron sus casas y huyeron de la guerra y se convirtieron en refugiados. ¿Qué sucedió? Pues esto afectaba sobre todo a mujeres e hijos y combatientes republicanos que huían, pues las tropas franquistas, si eras familiar republicano, también te apresaban y también podía llegar a que sufrieras el asesinato, ¿no? Además, al finalizar el conflicto, cientos de miles de personas se marcharon al exilio y también grandes intelectuales y personas destacadas de la época viviendo fuera de España en este periodo o incluso después con la dictadura franquista. Voy a hacer ahora un resumen de los gobiernos de la Segunda República, destacando los presidentes, tanto el presidente de la República como el presidente del gobierno en estos periodos, para diferenciarlo bien y aprenderlo sin errores. Lo primero que tenemos es un gobierno provisional, que gana las elecciones municipales, ¿verdad?, en 1931. Este gobierno provisional será de izquierdas. Vamos a ir apuntando fechas y la ideología. ¿Quién tenemos de presidente en este gobierno provisional? Tenemos a Alcalá Zamora. ¿Y de presidente del gobierno? Pues a nadie, porque es un gobierno provisional que convoca elecciones constituyentes. Convocará elecciones y lo que se inaugurará es el siguiente periodo, el bienio reformista. El bienio reformista, bien dice su nombre, es un bienio, 2 años. Si sabemos la primera fecha, ya tenemos lo que dura, de 1931 al 33. Y es un gobierno también de izquierdas. ¿Quién gobierna en este periodo? Por un lado tenemos de presidente de la República a Alcalá Zamora de nuevo y de presidente del gobierno tenemos a Azaña. Se convocarán elecciones y ahora pasaremos al siguiente periodo, que será el bienio conservador. Ganó la derecha, si bien recordáis, y como tenemos otra vez nuevamente 2 años, pues este periodo dura del 33 al 35 y hemos dicho que es un gobierno de derecha. ¿Quiénes gobiernan aquí? Sigue de presidente de la República Alcalá Zamora, pero ahora el presidente del gobierno será Lerroux. Después nos vamos a un nuevo periodo donde se presenta la Izquierda Unida, que se llamará el Frente Popular. El Frente Popular gobernará, ¿vale?, en el año 36 y también será un gobierno de izquierdas, porque estaba la Izquierda Unida, ¿verdad? ¿Quiénes gobiernan aquí? Pues tenemos ahora de presidente del gobierno a Azaña, presidente de la República a Azaña y a Casares Quiroga de presidente del gobierno.
Y nos vamos ya al periodo de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil va del 36 al 39. Este periodo lo gobierna también la izquierda. ¿Y quiénes estarán al frente? Estará como presidente de la República Azaña, y como presidentes del gobierno vamos a destacar a dos, a Largo Caballero y a Juan Negrín. Así, de esta forma, comprendes mejor los gobiernos de la Segunda República Española. En el tema 5 estuvimos viendo este eje cronológico de la historia de España y justamente después de ver el sexenio democrático con la llegada de la Primera República, en este caso y antes el gobierno de Amadeo de Saboya, tras la Primera República volvió la restauración de los Borbones con la llegada de Alfonso XII. Nos quedamos justamente explicando aquí y como repaso vamos a ver lo que hemos estado aprendiendo en esta unidad. Después de la muerte prematura de Alfonso XII, que lo tenemos aquí, donde estaban Cánovas y Sagasta que se turnaban en el gobierno y teníamos la Constitución del 76, llegará la muerte de Alfonso XII y será la regente María Cristina de Habsburgo. También aquí seguirán Cánovas y Sagasta hasta que en 1902 se hará mayor Alfonso XIII. Aquí llegará la crisis de la Restauración. El hijo no conseguirá llevar la estabilidad que llevó su padre. ¿Qué sucederá en este periodo? En el primero vimos los diferentes gobiernos que pasaron por Alfonso XIII, luego en el 23 comenzó la dictadura de Primo de Rivera, en el 30 la dicta blanda de Berenguer y en el 31 la dicta blanda de Aznar. El 14 de abril del 31 se convocan elecciones y gana la mayoría de partidos republicanos. ¿Qué sucederá aquí? Pues comienza el gobierno de la Segunda República del 31 al 39. Tenemos el gobierno de Azaña como bienio progresista y crearán la Constitución de la República de 1931. Después llegará el bienio derechista con Lerroux al frente. Aquí tenemos como presidente de la República Alcalá Zamora y luego comenzará el periodo en el que gobierne como presidente de la República Azaña. Ganará las elecciones el Frente Popular, la izquierda, con Casares, Quiroga al frente y luego será el periodo de la Guerra Civil Española del 36 al 39 con Largo Caballero y Negrín al frente. Posteriormente llegará la dictadura de Franco, que tenemos aquí desde el 39 que ganó la Guerra Civil Española hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975. Finalmente, ya sabes que las palabras marcadas con asterisco tienes que recogerlas en tu libreta a modo de glosario de la unidad. Te recuerdo que tienes diferentes enlaces a lo largo del esquema en el que si pulsas tendrás vídeos en YouTube que te ampliarán la información de todo este periodo. Con todo esto, espero que hayas aprendido el periodo de la historia este periodo de la historia de España y nos vemos en la siguiente unidad. ¡Adiós!